Todos tenemos heridas, aunque a veces aprendemos a disimularlas tan bien que ni los demás ni nosotros mismos las vemos ya. Gente que vive con ansiedad constante, con miedo al rechazo o sintiendo que nunca son suficientes, sin saber del todo bien de dónde les viene ese sentimiento. Porque el pasado no siempre viene en forma de recuerdos, a veces viene en la forma en la que nos relacionamos, en lo que toleramos, en cómo nos tratamos a nosotros mismos o incluso en lo que nos cuesta soltar o no. Soy Laura Eiras, bienvenidos a Voz Eiras. Hoy tenemos con nosotros a Sonia García, psicóloga especialista en trastornos emocionales, psicoterapia integradora y con amplia formación en apego y trauma. Una persona que trabaja justo en ver esas heridas que nosotros mismos no somos capaces de ver años después. Hola Sonia, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Empezamos por ti. Cuéntanos, ¿en qué momento de tu vida decidiste que lo tuyo era dedicarte a la psicología? Bueno, yo decidí estudiar psicología a raíz de una experiencia que se puede encuadrar dentro del acoso escolar. Es verdad que desde pequeña yo quise dedicarme decía querer ser profesora, porque bueno, ahí cuento con un historial familiar en el que mucha gente, bueno, muchos familiares por parte de la parte paterna son profesores, ¿no? Entonces, tanto mi abuela como mis tíos abuelos, como mi tía, son profesores, se dedicaban a la enseñanza. Entonces, bueno, yo creo que de manera inconsciente se me trasladó la idea de ser profesora, ¿no? Y ahí estaba, bueno, como quien dice, la lealtad familiar. Pero a raíz de esa experiencia temprana que vivo, mi madre, sobre todo, insiste en la posibilidad de ir a una psicóloga que me pudiera ayudar a gestionar la situación que estaba viviendo. Y con esa psicóloga conecté también y verdaderamente fui tan consciente de la ayuda que me proporcionaba que a partir de ahí empiezo a formar la idea de que en un futuro quiero, bueno, proporcionarle a la gente que lo necesita lo mismo que por aquel entonces esa psicóloga me proporcionó a mí. Qué fuerte, o sea, que lo tuyo es debido a un trauma, se podría decir, que tú Sí, viviste. sí, sí, bueno, se encuadra dentro de un acontecimiento que vitalmente es estresante y que, bueno, aunque quizás no hay un peligro real, sí hay un peligro percibido, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo siempre digo que, bueno, agradezco el haber pasado por eso, porque me dio muchos aprendizajes. Ojalá no tener que haber pasado eso, y haber adquirido esos aprendizajes de una forma quizás menos destructiva, pero bueno, al final me quedo tanto con los aprendizajes como con el crecimiento personal que me llevo de esa experiencia. Y cuéntanos, por si alguien que nos esté escuchando también se quiere dedicar a la psicología, ¿qué pasos exactos hay que seguir para ser un psicólogo a día de hoy, para poder ejercer? Para ejercer psicología, tú primero tienes que hacer el bachillerato. Cuando yo lo hice, tenías que ir por bachillerato de ciencias de la salud, sobre todo, bueno, cursar las materias de biología y de matemáticas. Sé que por pacientes que tengo que quieren estudiar psicología, ahora esos criterios cambiaron un poquillo. Pero bueno, ahí presentarse a la selectividad, posteriormente hacer el grado de psicología y luego en función de la especialidad en la que quieras intervenir, pues hacer diversos másters. Vale, porque hay mucha gente que creo que no tiene muy claro la diferencia que hay entre un psicólogo o un psiquiatra. ¿Nos podrías explicar un poquito esa diferencia? Bueno, al final ambas disciplinas se encargan de entender como nuestro mundo interior, ¿no? El cerebro, las emociones, las sensaciones. Sí que es verdad que la psiquiatría se encuadra, no deja de ser una rama de la medicina, ¿no? Al principio la psicología se consideraba que no era una rama que se ubicaba en las ciencias de la salud, ahora sí. Y la característica o la diferencia más significativa y que a mucha gente le suscita interés es en cuanto a el tratamiento farmacológico, ¿no? El psiquiatra sí puede recetar fármacos y los psicólogos no podemos hacer eso.
Bueno, cambiando un poco de tema, otro de los momentos que me imagino que serían muy importantes en tu vida fue el hecho de emprender. Además de emocionante, imagino que también llevaría consigo miedo e incertidumbre. ¿En qué momento de tu vida dijiste, vale, voy a abrir mi propia consulta? A ver, esa siempre era una idea que rondaba mi cabeza. Bueno, mi madre, por ejemplo, ya ella había emprendido su propio negocio, entonces, bueno, también creo que ahí hay un poco de influencia, no por su parte, pero bueno, el mero hecho de observar la dinámica o la trayectoria que siguió mi madre, bueno, creo que sí que me hizo algo de mella, ¿no? Y aunque, bueno, siempre soñaba con montar mi propia clínica, etcétera, era como un objetivo que tenía más a largo plazo que no tan a corto plazo. Pero sí que es verdad que hay ahí como un par de experiencias laborales que me motivaron de cara a montar yo mi propia clínica, porque la forma en la que estaba ejerciendo la psicología en esos entornos no era una forma con la que yo bueno, no estaba alineada a mis valores. Entonces estaba ejerciendo mi rol como psicóloga, pero desviándome totalmente de cómo yo concebía la profesión. Entonces, bueno, tras ese desgaste laboral, decidí, la verdad que de una forma no precipitada, pero sin tenerla muy premeditada, el abrir la propia consulta. Y claro, ¿qué cambia el hecho de trabajar para otros, a abrir tu propia consulta con tu forma o manera de entender la psicología y trasladárselo a los demás? Bueno, para mí implica una mejora tanto una mejora de la calidad de vida como una reconexión con lo que verdaderamente es la profesión de psicología, ¿no? O sea, volví a reconectar con ese disfrute, con el afán de querer ayudar, bueno, con todo lo bueno que me daba esa profesión. En cambio, bueno, en esas experiencias laborales perdí un poco de vista qué fue lo que me llevó a querer ser psicóloga, porque al final ahí estaba muy sesgada por el cómo me estaba sintiendo en ese entorno. Muy bien, además, por lo que sé de ti, creo que eres una persona a la que le gusta mucho el deporte. Entonces, cuando pensamos en salud mental, muchas veces se nos viene a la cabeza el hecho de la terapia, pero pocas veces se habla de movimiento, rutina, deporte. Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que el deporte motiva? O sea, me refiero, ¿es bueno para tu salud mental? Claro, yo en las terapias siempre incluyo o siempre sugiero la idea de incluir el deporte para la gestión de ciertas emociones, ¿no? El mero hecho de hacer deporte te segrega una serie de neuroquímicos, bueno, que permiten muchas veces bajar, pues, la intensidad de ciertas emociones. Eh, y ya, bueno, a nivel neurocientífico, por así decirlo, activa un sistema nervioso, activa una parte del sistema nervioso que va asociado al estado de calma, al estado de reconexión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para mí siempre, eh, bueno, siempre consideré imprescindible el incluir el deporte en el tratamiento psicológico. Qué bueno, yo creo que cada vez hay más conciencia de eso también, del deporte, la salud mental, la salud física. Y metiéndonos un poquito más en el tema de la salud mental, yo tengo la sensación de que cada vez hay como más gente que está sobreviviendo más que viviendo. Me explico. Personas que van a su trabajo, que hacen su vida normal, que quedan con sus amigos, pero que por dentro no se sienten del todo bien, no notan como que les falta algo. Desde tu punto de vista, ya que ves pacientes todos los días, ¿crees que la salud mental ha empeorado en los últimos años? ¿O sencillamente es que se habla más de ello? Bueno, yo creo que ambos factores influyen, tanto que hay una mayor visibilidad acerca de la salud mental, aunque creo que nos queda mucho camino por recorrer. También creo que las exigencias del mundo en el que vivimos ahora influye en que haya, pues, mayor tasa de depresión, mayor tasa de sintomatología ansiosa, etcétera. Me gusta que acabes de mencionar la sintomatología ansiosa, porque creo que la ansiedad es como el ruido de fondo de nuestra generación actualmente. Parece que como vivir con ansiedad, vivir sobreestimulados, etcétera, es ya lo normal. ¿Tú tienes muchos pacientes que
se sientan con este síntoma, o sea, que tengan ansiedad? Yo diría que la mayor parte, por no decir todos los pacientes que tengo, reportan cierta sintomatología ansiosa, con más o con menos intensidad, ¿no? Pero sí que es verdad que la ansiedad es una de las demandas más frecuentes en mi caso, en mi consulta, ¿no? Y sí que es verdad que la ansiedad, aparentemente em, puede llegar a ser visible, es decir, en esa parte visible del iceberg tú ves síntomas ansiosos, ves taquicardias, ves rumiación, ves sudoración, pero muchas veces no nos paramos a replantear qué es lo que está generando ese síntoma, ¿no? No nos centramos en el origen de esa sintomatología, que sería esa parte invisible del iceberg. Y al final lo que yo, trato de promover en las terapias que hago es la comprensión de esa sintomatología, es decir, qué es lo que la está originando y por qué se está manteniendo. Así es como tú puedes llegar a atajar verdaderamente esos síntomas. De lo contrario, si tú solo te centras en el tratamiento de la sintomatología, en esa parte visible del iceberg, es como poner es como poner un parche a algo que verdaderamente está a la espera de ser atendido, ¿no? Claro, es ver el origen, ¿no? De dónde nace esa. Justo. Cuando acuden a tu consulta pacientes con sintomatología de ansiedad o que ellos piensan que tienen ansiedad, ¿cómo diferencias en realidad que sí que tienen esa patología? Bueno, no sé si la ansiedad es una patología. Depende del grado de ansiedad. Vale, entonces, ¿cómo diferenciarías que tuviese ansiedad a no, a otro síntoma que viene de otra patología distinta? A ver, verdaderamente hago un poco referencia a la pregunta anterior, ¿no? Sí que es verdad que cuando el paciente emite una queja en cuanto a tengo ansiedad, esos síntomas efectivamente sí suelen estar, ¿no? Pero muchas veces están pero porque se originan pues en relaciones interpersonales, eh, en creencias limitantes que tengo de mí Ujú. misma. Entonces, aunque sí puede estar esa sintomatología ansiosa y seguramente esté, es importante entender que al final ahí la ansiedad funciona, eh, como una aliada tuya, ¿no? Verdaderamente te quiere trasladar el mensaje de hay algo que está funcionando mal, que a ti no te está haciendo sentir bien y que debe de ser atendido. Y hay un tema del que me gustaría muchísimo hablar y es el tema de la psicología en la sanidad pública. Tú llegaste a hacer, si no recuerdo mal, unas prácticas en el hospital público. ¿Qué fue lo que viste ahí que no te gustó y quisiste dedicar la psicología al ámbito privado? A ver, verdaderamente en esas prácticas yo aprendí mucho, ¿no? De la psicóloga que tenía a mi lado, pero sí que es verdad que debido a la excesiva demanda que hay de atención psicológica, las intervenciones que se hacen en el ámbito público se tienen que ajustar eh, a esa demanda que hay, ¿no? Por lo tanto, el tiempo de las terapias es muy limitado, quizás los objetivos no se pueden ajustar de una forma específica a cada individualidad. Entonces, hay como una serie de carencias que hacen que la psicología en el ámbito público no reporte quizás todos los beneficios que sí reporta en el ámbito privado. En tu día a día trabajas mucho temas relacionados con heridas emocionales y el apego, y son temas que se escuchan muchísimo últimamente en las redes sociales, pero ¿tú cómo definirías exactamente lo que es tener una herida emocional? Bueno, verdaderamente entendemos por herida emocional un trauma, ¿no? Sí que es verdad que la palabra trauma o persona traumatizada conlleva una connotación negativa porque está llena de prejuicios muchas veces, pero la palabra trauma verdaderamente proviene de una palabra del latín que significa herida, ¿no? Herida del alma. Lo que pasa que empleamos la palabra trauma desde una perspectiva más neurocientífica, por así decirlo, y la palabra herida cuando ya nos queremos referir a las implicaciones personales que esa experiencia tiene. Vale. O sea, para ti, si una persona te viene a la consulta diciendo que tiene una herida emocional, ¿qué casos ves tú más en el día a día?
¿A qué se refieren exactamente? Claro, aquí entramos en la necesidad de diferenciar dos tipos de trauma que hay, ¿no? Hay el trauma simple y hay el trauma complejo. El trauma simple es lo que comúnmente se conoce como el trastorno por estrés postraumático, em, pero el trauma complejo verdaderamente sí que cuenta con unas mayores cifras de prevalencia. Em, ¿Por qué? Porque el trauma complejo al final se está refiriendo a una situación dañina que se prolonga en el tiempo, que se produce de manera continuada, pero que cuenta con muchísima normalización en la sociedad. Y estamos hablando de, bueno, pues de situaciones en las que en una dinámica familiar se ven roles invertidos, es decir, en vez de ser la madre la que cuida a la hija, es la hija la que tiene que cuidar a la madre. Situaciones en las que los padres están emocionalmente ausentes, pues porque trabajan muchísimas horas. Entonces, verdaderamente en consulta tan siquiera yo veo mucho más, veo muchas más historias con trauma complejo que no tanto con trauma simple. Haciendo referencia a lo que acabas de decir, que me parece muy interesante el tema de la crianza, para hacerte una pregunta muy importante. ¿Tú cómo crees que el pasado de las personas les afecta a la hora de vivir su adultez, lo que han vivido en la infancia? Esa es una pregunta muy amplia, pero sí que es verdad que a día de hoy gran parte de los comportamientos que tenemos y de las reacciones tienen su origen en ese pasado, ¿no? Al final, la infancia, sobre todo, es la etapa de mayor vulnerabilidad y va a determinar muchas veces las formas en las que yo me voy a relacionar, la forma en la que voy a reaccionar a distintos estímulos, situaciones. Por lo tanto, bueno, hay que prestar especial atención a la crianza de un niño para entender cómo en la adultez se va a poder relacionar. Claro, porque a veces también es muy curioso ver cómo personas que han vivido pues patrones en la infancia o a lo largo de su adolescencia dañinos, dicen, no, yo esas cosas ya las he superado, ya las superé, pero sin embargo en su día a día, en sus relaciones familiares, con pareja, incluso con ellos mismos, notas que siguen repitiendo ese tipo de patrones. ¿Cómo puede hacer una persona para darse cuenta de que en verdad patrones de la infancia le siguen repercutiendo en su presente, en su vida? A ver, ahí verdaderamente el trauma no se distingue tanto a nivel de recuerdo como sí a nivel de reacciones, ¿no? Al final el trauma modifica tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de reaccionar. Entonces, si tú en la actualidad pues presentas cierta tendencia a la desregulación emocional, es decir, si con bastante frecuencia te encuentras hiperactivado, entendemos por hiperactivado, pues estar ansioso, estar irritable, estar enfadado, sentir que estás todo el día hipervigilante. em, entonces, si tú a día de hoy en la actualidad registras un patrón bastante frecuente de desregulación, ya sea de hiperactivación como de hipoactivación, es decir, que estás pues como bloqueado, como disociado, etcétera, etcétera. Quizás lo más seguro es que ahí haya un historial detrás de trauma que pueda estar influyendo en la forma en la que tú a día de hoy eh, vives y reaccionas emocionalmente. Ahora te voy a hacer una pregunta relacionada con eso que creo que a mucha gente necesito, le gustaría saber tu opinión, que es, ¿crees que ese tipo de heridas emocionales se pueden sanar al 100% o casi al 100% o más bien se aprende a vivir con ellas? Ahí hay que hacer una distinción entre trauma y recuerdo doloroso, ¿no? Al final yo creo que, bueno, hay estudios que dicen que la mayoría de nosotros vivimos experiencias potencialmente traumáticas, pero bueno, ahí inciden varios factores que pueden influir en que al final esa experiencia acabe configurando un trauma o no, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que todos contamos en mayor o menor medida con recuerdos dolorosos.
los recuerdos dolorosos se diferencian del trauma, de una herida emocional, porque el recuerdo doloroso es como una herida que ya está cerrada, ¿no? Que ya está cicatrizada. Entonces, a día de hoy, cuando acudes a ese recuerdo, no hay una activación emocional, no hay una afectación en el presente. En cambio, el trauma es como si fuera una herida que quedó mal curada o una herida que está abierta. Entonces, a día de hoy, a la hora de recordar esa experiencia, en caso de poder hacerlo, porque muchas veces ese recuerdo está bloqueado, si ves una activación, si ves una afectación, ¿no? Revives en el presente todo lo que en su día viví a causa de esa experiencia. O sea, para ver si lo entendimos bien, una herida emocional es como decir que es algo, un recuerdo que es triste, te produce a lo mejor tristeza, pero un trauma es una herida que te sigue haciendo daño a día de hoy. Hay trauma y herida emocional, podemos decir que es lo mismo. Entonces, tanto el tener un trauma o tener una herida emocional implica que yo a día de hoy, cuando accedo a ese recuerdo, yo me activo, yo veo una afectación en el presente, ¿no? En cambio, cuando acudo a un recuerdo que es doloroso, pero que ya está procesado, integrado, etcétera, el grado de activación que yo tengo a la hora de recordar esa experiencia dolorosa es mínimo. Y dijiste, mencionaste el tema de recuerdos bloqueados. ¿A qué te refieres con eso? Eh, Cuando vivimos experiencias que son altamente estresantes, ¿no? Experiencias traumáticas, el cuerpo, bueno, el cerebro mm, bloquea muchas veces esa experiencia. Es como un mecanismo que pone en marcha nuestro sistema para adaptarnos al entorno en el que estamos, ¿no? Entonces es como que el sistema nervioso encapsula esa experiencia para poder seguir con nuestro día a día, porque quizás en ese momento no me puedo permitir el procesar esa, bueno, esa experiencia, porque muchas veces quizás tampoco hay nadie disponible en mi entorno que me ayude a procesar o a regular esas emociones que se me generan. Cambiando un poquito de tema, vivimos hiperconectados, comparándonos constantemente, viendo vidas perfectas todo el rato, y a veces a mí me da la sensación de que nunca habíamos estado tan conectados y tan solos a la vez. Desde tu punto de vista, en consulta, ¿notas a que a tus pacientes les esté afectando esta comparación constante en redes sociales? Rotundamente sí, es decir, el porcentaje de pacientes que tienen en cuenta que esos son, bueno, es una información que lógicamente está, podemos hacer uso de un término psicológico que es la abstracción selectiva, ¿no? Es decir, bueno, pues el influencer o la persona que se mueve en redes va a seleccionar esa parte de su realidad que puede llegar a suscitar algún tipo de emoción en el otro, ¿no? Bueno, pues en este caso la envidia, verdaderamente. Y muchos pacientes sí que es verdad que reportan cierto malestar al comparar pues, sus vidas, su día a día, con el día a día pues, de esas personas reconocidas, ¿no? Por así decirlo. ¿Y qué recomiendas en estos casos? ¿Qué clase de terapia o consejos les dices a tus Bueno, pacientes? en este caso, igual que ocurre, por ejemplo, en el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria, se recomienda el consumo de perfiles diversos, ¿no? Es decir, no seguir un mismo tipo de perfil, porque ahí seguramente tú vayas a estar sesgado, ¿no? En cuanto a qué es a lo que aspiro o qué es lo que es normal tener y que yo no puedo alcanzar. Entonces, ahí se recomienda el consumo, ¿no? De perfiles diversos para tú, bueno, contar con una información global y no con información que está seleccionada y que cumple, bueno, ciertos patrones, por así decirlo. Y ahora además, hablando un poco de redes sociales y tecnología, hay un concepto que me imagino, bueno, una forma de tratar a los pacientes distinta, que es el tema de la inteligencia artificial. Se está viendo casos como la inteligencia artificial, la gente le pide consejos como si fuese un psicólogo y
incluso a veces tratan de sustituir vínculos reales por la inteligencia artificial. A ti como psicóloga, ¿qué opinas de este tema? A ver, en primer lugar, los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Entonces, todos tenemos una serie de necesidades básicas, emocionales, que deben de ser satisfechas, porque por más que te pudieran dar un techo, comida, si tú no creces en un entorno con, bueno, con amor, con validación, con seguridad, muchas de esas necesidades básicas no van a estar cubiertas, ¿no? Entonces, como seres sociales que somos, necesitamos los vínculos para que muchas de estas necesidades se vean satisfechas. Si tú estás limitado de cara a construir estos vínculos por diversos motivos, eh, puedo llegar a entender la necesidad que tiene una persona de ver satisfechas esas necesidades a través de, bueno, pues en este caso la inteligencia artificial, ¿no? Sí que es verdad que la inteligencia artificial, bueno, cuenta con una serie no de beneficios, sino de recursos que muchas veces pueden llegar a ser útiles para, bueno, pues en este caso para la persona que hace uso de la inteligencia artificial. Entonces la IA tiende a validar mucho la emoción, ¿no? Entonces tú le expresas una molestia, una queja, una inquietud y la inteligencia artificial te la va a validar y muchas veces esa validación que no encuentro en otros vínculos eh, es ya en sí muchas veces reparadora, ¿no? Luego, el mero hecho de, bueno, de escribir o de hablar con una inteligencia artificial, eso está fomentando la liberación y la expresión emocional y eso en sí también muchas veces es terapéutico. Pero sí que es verdad que la inteligencia artificial, bueno, tiene ciertas limitaciones, como que, bueno, muchas veces llega a ser subjetiva, es decir, no va a cuestionar un pensamiento que tú puedes tener. En cambio, un psicólogo sí va o sí debe de hacer eso, es decir, un psicólogo, eh, lógicamente con mucho cuidado y con mucho tacto, sí debe de confrontar para generar verdaderamente un cambio, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la inteligencia artificial te puede proponer una serie de herramientas que te pueden servir de cara a gestionar esa demanda que tú tienes, pero quizás son herramientas que aunque pueden ser útiles para otras personas o en otros contextos, quizás no lo son para ti, porque no se adaptan a tus necesidades, Claro. etcétera. Entonces ahí es necesaria la figura de un psicólogo, ¿no? El psicólogo va a tener en cuenta ese historial previo tuyo, tus necesidades, para, en consecuencia, ajustar las herramientas que te propone. ¿Y hay algún tipo de preocupación en la comunidad de psicólogos en que se sustituya la atención psicológica que dais vosotros por alguna herramienta de inteligencia artificial? Bueno, a ver, desde luego que ahí sí que ves que una parte del trabajo que tú haces lo está haciendo la inteligencia artificial, ¿no? El tema de validar, de escuchar, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí hay como una, bueno, en ambos espacios hacemos lo mismo, por así decirlo. Pero sí que es verdad que yo creo que todos tenemos presentes las limitaciones con las que cuenta la inteligencia artificial. Por lo tanto, la amenaza que percibimos, bueno, no es acentuada, por así decirlo, y más cuando, bueno, muchos pacientes en un acto de honestidad consigo mismos y conmigo me dicen que para, bueno, tener respuestas o para entender cosas acudieron a la inteligencia artificial, pero gran parte de ellos, si no la mayoría, se dieron cuenta de las limitaciones que esa inteligencia artificial presenta. Por lo tanto, yo creo que es como una medida o una herramienta que a corto plazo, en el momento, te puede llegar a ser útil, ¿no? Te puede llegar a reparar un poquito lo que sientes, pero a largo plazo no es sostenible.
¿Y hay algún tipo de perfil concreto que use más la inteligencia artificial para desahogarse? Es decir, personas que tienen dependencia, que se sienten solos. ¿Ves algún tipo de Claro. patrón común? Sí, la gente que carece de una red de apoyo, la gente con la que, la gente que no tiene como un vínculo seguro en su entorno familiar, etcétera, etcétera, sí que es el perfil de paciente que más presenta esta tendencia, ¿no? Luego también está el paciente introvertido, cuya expresión emocional se le dificulta un poco porque le incomoda, etcétera. Entonces, dentro de que le puede llegar a resultar difícil el poner en palabras el cómo se están sintiendo, el hecho de hacerlo frente a una máquina, por Ya. así decirlo, le puede facilitar tal cuestión. Y hablando de vínculos, me gustaría mucho saber tu opinión en esto, porque hay personas que tienen relaciones con familiares, amigos, parejas, etcétera, que son dañinas y ellos mismos saben que esas relaciones le están haciendo daño. ¿Por qué crees que hay gente que le cuesta tanto soltar o cortar ese tipo de relaciones? Bueno, verdaderamente yo creo que una dificultad que está detrás de todos estos casos es la presencia de creencias negativas en este caso de una misma, ¿no? Entonces, al final ese tipo de vínculos disfuncionales acaban generando, en la mayor parte de casos, eh, creencias negativas acerca de uno mismo, ¿no? Em, Esto, en parte me gustaría resaltar que cuando somos pequeños y sufrimos, pues, ciertos comportamientos por parte de nuestros padres que a día de hoy, desde mi posición de adulta, no considero normal, cuando somos pequeños no tenemos la capacidad de identificar que si papá o mamá hace esto es porque, el fallo está en él o porque él lo está gestionando mal, sino que me personalizo Ya. y me atribuyo la culpa de ese comportamiento, ¿no? Entonces, acabo generando la idea de, pues, no ser suficiente, o acabo generando la idea de que si papá o mamá se pone así conmigo es porque hay algo malo en mí. Entonces, lo más seguro es que yo me críe en un entorno, disfuncional, un entorno que me fomenta la idea de haber algo malo en mí. Entonces lo más probable es que de adulta yo reproduzca un poco ese patrón porque es a lo que a mi cabeza le resulta cómodo. Es decir, Ya. para mi cabeza ese patrón de relaciones es lo conocido, por así decirlo, ¿no? Entonces, muchas veces me voy a vincular a personas que me retroalimenten esa creencia que tengo que proviene de ese pasado. ¿Y qué les aconsejas a este tipo de pacientes? ¿Qué tienen que hacer para soltar esos vínculos que saben que les está haciendo daño? Bueno, a ver, esta es una realidad muy compleja porque ahí puede haber varios factores detrás, ¿no? Que puedan dificultar el proceso de soltar. En primer lugar, sí que es verdad que, lógicamente tirando para mi área, yo les recomendaría el tema de ir a terapia. Eh, Desde mi posición como psicóloga, yo nunca les voy a forzar o nunca les voy a presionar de cara a que suelten esos vínculos, porque puedo llegar a entender la complejidad de esa realidad, ¿no? Pero sí que, miraremos medidas alternativas que no impliquen el distanciamiento por completo, a través de las cuales esas personas se puedan proteger más, ¿no? De estos vínculos, pues poniendo límites, por ejemplo. Muy bien, y hablando un poquito más de la época actual en la que vivimos, creo que a día de hoy sí que es cierto que se habla muchísimo más de salud mental, pero yo me acuerdo antes que había muchos prejuicios de ir al psicólogo, se le llamaba ir al loquero. ¿Crees que sigue habiendo prejuicios de este tipo a día de hoy con la psicología, del hecho de acudir a terapia? Sí, quizás no tanto el tema de que ir al psicólogo es estar loco. Yo quizás diría, esta es una opinión subjetiva totalmente, pero yo quizás diría, y porque lo veo en consulta, que está más presente la idea de que ir al psicólogo me hace vulnerable, ¿no? Por Ujú. así decirlo. Bueno, ahí sí que es verdad que hay una parte de verdad, hay una parte de realidad, y es que el ir al psicólogo
sí que es verdad que te expone a una situación vulnerable porque al final, bueno, pues tienes que hablar de todo tu mundo interior, ¿no? Em, pero aquí el problema está en por qué concebimos que el verme vulnerable es negativo en sí mismo, ¿no? Bueno, Ya. pues ahí voy a lo de siempre. Quizás esa connotación negativa que le otorgo al mostrarme vulnerable viene dada bueno, pues de patrones de infancia, de heridas de infancia, a través de las cuales aprendo que el mostrar mis emociones o mostrar ya mi mundo interior es como un peligro, o bien porque no se me da soporte, o bien porque no se me valida. Entonces ahí dejo de conectar con esa vulnerabilidad porque total no va a ser atendida. Y si te llega a la consulta un paciente con problemas de confianza, ¿cómo hace para dejar de ser vulnerable y abrirse a ti? Para confiar en ti como psicóloga. Claro, ese es un proceso verdaderamente en el que yo tengo que respetar los tiempos de ese paciente, ¿no? De lo contrario, puede llegar a ser una experiencia retraumatizante, que le llamamos. Ya. Entonces, para que él cuente con una experiencia emocional correctiva, que le llamamos, yo necesito respetar esos ritmos del paciente, ¿no? Pero bueno, ya por ejemplo, nada más llegar a consulta, tú le das para firmar un papel de confidencialidad y de protección de datos, ¿no? Ya. Yo ahí siempre recalco la idea de que todo lo que me dicen ahí no va a salir de ahí bueno, pues lógicamente para poder darles quizás esa pizquita de seguridad que necesitan. Y también recalco mucho que el grado de información al que se van a exponer va a ser el grado de información o el nivel de exposición que ellos quieran y deseen. O sea, yo ahí siempre respeto el límite del paciente, porque de lo contrario no va a estar cómodo en la terapia, lo más probable es que la abandone, que Ya. al final esa persona sigue en su día a día con esas heridas que lo están limitando. Claro, puede llegar a ser contraproducente Por incluso, ¿no? supuesto, sí, sí. Muy Y bien. ahí puedo llegar a generar la idea de que, bueno, pues de que la psicología, pues que por ejemplo que no vale para nada, Ya. ¿sabes? Hablando de eso, ¿cuál es el mayor mito que has escuchado de la psicología? Yo creo que ahí el mayor mito es el tema de que los psicólogos lo único que hacemos es solo dar la razón. Entonces, bueno, como en todas las profesiones, va a haber profesionales que limiten su ejercicio a únicamente validar lo que hace la inteligencia artificial, pero yo creo que la gran mayoría, además de validar esa emoción que es imprescindible, también confrontamos, también sugerimos, también bueno, orientamos la intervención terapéutica a algo más que no solo dar la razón. Claro. Y hay algo que me parece muy importante hablar, que es que a veces parece que una persona tiene como que primero tocar fondo, estar totalmente hundido para acudir a terapia. ¿Tú crees que hay algún momento correcto en el que una persona diga, hasta aquí llego, tengo que empezar a ir a terapia, antes de que toque fondo o se note totalmente perdido? Bueno, yo no diría que hay un punto común para todas las personas, pero sí que es verdad que yo defiendo mucho la idea de que cuando haya pues una situación, una emoción, un comportamiento, un pensamiento que te genere cierto malestar, que puede llegar a limitar tu día a día, ahí es el punto en el que yo recomiendo el acudir a terapia, ¿no? No deja de ser desde, bueno, un marco preventivo, por así decirlo, desde la prevención, cuando noto que algo me está desregulando un poquito y Ujú. que no tengo capacidad de afrontamiento, ahí yo es cuando animo de cara a ir al psicólogo. Y con todo lo que debes de escuchar en tu día a día en consulta, ¿cuál crees que es lo que necesita, o sea, qué crees que es lo que necesitan escuchar las personas a día de hoy en relación a la salud mental? O sea, ¿qué es lo que necesitan más a día de hoy? Bueno, yo creo que la gente necesita escuchar que verdaderamente los profesionales de la salud mental estamos ahí para ayudarlos a entender esas heridas con las que cuentan y estamos ahí para ayudarles a transformar pues, bueno, sus malestares o sus molestias en herramientas de crecimiento, ¿no?
Y a día de hoy, con todo lo que pasa, todo el tema de las redes sociales, ansiedad, heridas emocionales, etcétera, ¿tienes algún perfil de pacientes más común? Es decir, ¿hay personas que van más por lo mismo o cada paciente tiene una herida o un trauma distinto? Bueno, a ver, ahí entra en juego la particularidad de cada caso, ¿no? Pero sí que es verdad que por lo general siempre ves que parten de dinámicas familiares con algún tipo de disfuncionalidad, ¿no? Ujú. Pues lo que comentaba anteriormente, pues dinámicas familiares en las que los roles están invertidos, dinámicas familiares en las que mis padres pues emocionalmente están ausentes, o en las que a pesar de estar presentes físicamente, pues hay invalidaciones, hay minimizaciones. Entonces, aunque cada uno presenta su herida y cada uno lógicamente presenta su historial, yo creo que siempre o casi siempre hay un factor común que es que esas heridas provienen de dinámicas familiares. Y hablando de eso, o sea, dinámicas familiares, en la infancia, el tema de tus padres. Y si lo enfocamos un poco a esos padres, ¿por qué crees que viene? ¿De los padres de tus padres, o sea, de tus abuelos, o de cosas totalmente distintas? Bueno, en su mayoría sí que es verdad que son como patrones heredados, ¿no? Es Claro. decir, yo muchas veces veo, bueno, pues veo que mi madre se relaciona desde la complacencia con otro tipo de personas y quizás de manera inconsciente lo que aprendo yo es que la forma a través de la cual me tengo que vincular es a través de la complacencia, ¿no? Ujú. Bueno, en este caso hablo de complacencia, como puedo Sí, hablar de, claro, son claro, de algo más, no sé cómo decirlo, quizás más amenazante, ¿no? ujú. Por así decirlo. Entonces sí que es verdad que muchos de esos patrones son heredados y muchos otros no. Vale. Y después de tantos pacientes, tantas historias, tantas heridas, cuéntanos, que creo que esto también es muy bonito. ¿Qué, qué te han dejado a ti tus pacientes como persona? ¿Qué has aprendido tú de ellos? Eh, Mira, yo de mis pacientes me quedo un montón con la sensación que muchas veces me generan em, bueno, al final yo creo que honestamente cuento con pacientes que me refuerzan mucho, Ujú. ¿no? Que son muy agradecidos, bueno, que me muestran el impacto que yo pude tener en sus vidas. Entonces, al final eso, lo que hace es, bueno, pues que yo vuelva también a reconectar, ¿no? Con mi profesión y que lógicamente me motive de cara a, bueno, pues seguir creciendo o seguir ayudando a más personas, porque lógicamente pues el saber que tu profesión está valiendo para algo o el generar ese impacto en personas, lógicamente yo creo que es muy enriquecedor, ¿no? Y para terminar, si hubiese ahora alguien que nos estuviese escuchando, que se siente perdido emocionalmente, que no sabe qué hacer con sus emociones, ¿qué le recomendarías? Bueno, yo le recomendaría que pida ayuda o si verdaderamente ese objetivo se le queda, bueno, quizás lejano, pues porque cuenta con una serie de miedos o de incluso de prejuicios que lo entiendo perfectamente, sí que lo animo que tan siquiera pueda verbalizar esto en su entorno más cercano en caso de tener vínculos seguros, ¿no? Para, bueno, para ahí tan siquiera sentirse escuchado y que le puedan dar ese sostén y ese soporte que quizás necesita y que está echando en falta y que muchas veces puede llegar a ser clarificador. Muy bien, pues para terminar, Sonia, me gustaría que cogieses de ese botecito una pregunta que son de nuestros anteriores invitados y que nos la leyeses en alto. ¿Qué persona te cambió la vida? Wow. Buf. Aquí señalo dos personas. Por un lado, mi madre no me cambió la vida, mi madre me la dio, pero gracias a mi madre, suena como lo mítico, ¿no? Bueno, sí, lo que dice todo el mundo, pero verdaderamente gracias a mi madre, yo a día de hoy sé quién soy y soy como soy, em,
bueno, al final, pues mi profesión me permite ver como la complejidad de la realidad y tantas de las miles realidades que hay, ¿no? Y cada vez que veo eso, soy más consciente de lo afortunada que yo puedo ser, bueno, por criarme en un entorno y por criarme con una madre que emocionalmente siempre estuvo disponible para mí, que emocionalmente siempre me dio ese soporte que necesité, ¿no? Entonces, por un lado diría mi madre, y bueno, por otro lado puedo decir mi pareja, ¿no? Porque, bueno, al final somos muy cómplices, y él, bueno, pues al igual que mi madre, atiende un montón a mis necesidades emocionales, no sé, verdaderamente, yo siempre se lo digo a él, que a mí se me llena la boca de orgullo al hablar bueno, de él lógicamente y sobre todo de la relación que construimos, ¿no? Porque es, bueno, una relación pues honestamente muy reparadora, ¿no? Decimos que las heridas de los vínculos las sanan los vínculos y yo creo que eso fue lo que a mí me pasó con él, ¿no? Que después de, bueno, determinadas experiencias dolorosas en cuanto a temas de vínculos, su llegada fue como, bueno, pues poner ahí una tirita a todas esas heridas. Ay, qué bonito, qué bonito. Bueno, y ahora me gustaría que dejases tú una pregunta escrita para la siguiente o el siguiente invitado. Vale. Ya voy, ¿eh? No, no te preocupes. Listo. Para adentro. Firmo. No, como quieras, bueno. Es que ahí como firmo. Bueno, pues Sonia, muchísimas gracias por venir hoy. Creo que hoy hemos hablado de cosas muy importantes como las heridas que aún no hemos sanado y que aún siguen repercutiendo en nuestro día a día, en cómo vivimos, en cómo nos hablamos, cómo nos relacionamos, y creo que hoy has compartido cosas muy interesantes. Así que bueno, te agradezco mucho que hayas venido hoy. Muchas gracias a vosotros, estoy encantada. Y muchas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.